Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira, Barranca, la tierra amable de Colombia. Carlos Ucate y el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Ante todo, un cordial saludo a mis buenos amigos de siempre, Alan Peralta, Nancy Pacheco y al equipo de producción. Si quiere volver a escuchar, leer, estar pendiente, ingresa a la www.siemprevenezuelaweb.com. Hay un tema que siempre me ha gustado, me parece muy interesante, es el año 1914, cuando se fundó en una de las grandes fincas o extensiones de terreno en Cerro Pelao, en 1914, del Sumaque, el reventón del pozo, el Sumaque 1, el EGM2, uno de los pozos más productivos que tuvo Venezuela. Hasta el presente, a este momento, aún todavía salen 6 barriles diarios de petróleo. Muchos creen que a pesar de ser monumento nacional está muy bien cuidado. Falso. Hace unos 5 años estuve en el Sumaque viendo en el momento, ya que venían para ese momento la gente de Petróleos de Venezuela y en 2 días tuvieron que arreglar toda la estructura. Esto es algo que hay que ir recordando, lo que produjo ese reventón en esa zona de Menegrande, San Lorenzo, sobre todo las refinerías que tuvieron en el país al principio, que eran de madera. No tenían esas estructuras de grandes proporciones, pero llegaron la Chevron, la Shell, la Creole Corporation y por supuesto la Texaco High en ese momento, la BOC, etcétera. Fueron muchas las compañías que trabajaron, sobre todo neospartanos, los famosos coreanos y sobre todo nuestros zulianos que trabajaron en envergadura para esa creación. Observemos en este video de recuerdo este punto. Se ha producido. Son 250 barriles de crudo diarios que brotan del Sumaque 1, convirtiéndose en el primer pozo comercial de Venezuela. Lo único que no se me olvida es cuando el pozo comenzó a producir. El jefe de perforación nos llamó y nos regaló 3 pantalones, 3 camisas de color caqui y un par de zapatos. Contará el obrero venezolano Joaquín Cardoso años más tarde. Mientras la noticia llega por los canales diplomáticos a las ciudades financieras del mundo, en Venezuela muy pocos se enteran del acontecimiento. Otras perforaciones cercanas al Sumaque también dan resultados positivos. Los pozos Zumba, Sumaya, Sumacaya generan suficiente volumen de crudo para considerar su exportación. La Caribbean decide instalar a 20 kilómetros del campo Menegrande, en el caserío de pescadores de San Lorenzo, un muelle para recibir embarcaciones que transporten el crudo. La empresa inicia la construcción de un oleoducto y de una vía férrea que une al campo con el poblado. También construye la primera refinería comercial de Venezuela. San Lorenzo y Menegrande se transforman entonces en pueblos petroleros, con nuevas oportunidades de trabajo. Se labora de 6 a 6 de lunes a sábado y no falta la quinina para tratar de prevenir el paludismo. Al muelle de San Lorenzo llegan gabarras, goletas y también el Carlota, el Maruja, el Adela, pequeños tanqueros con nombres de mujer que surcan las aguas del lago transportando los crudos que Venezuela exporta. Ya para septiembre de 1917, la refinería de San Lorenzo está en operaciones y sus productos refinados se consumen en el país. Para estos días, la prensa reseña la entrega de una muestra de la primera gasolina producida en Venezuela por la Caribbean al general Gómez. Hermosísimo, un recuerdo verdadero de nuestra historia petrolera en el país. 1967, año del terremoto de la Gran Caracas. Fue algo bastante de terror, algo donde muchos de los que vivimos en esa ciudad nos acordamos totalmente qué pasó ese 27 de julio. Fue una zona muy explosiva, donde se oyeron detonaciones, donde se oyó un zumbido muy fuerte en la ciudad. Tenía mi hermano Bernardo 1 año, nosotros vivíamos en Caracas en ese punto, yo tenía 5 años de edad, pero aún recuerdo los sonidos, y recuerdo sobre todo los gritos de todos nuestros vecinos en los edificios, en las casas aledañas cuando vivíamos nosotros en Santa Mónica, en Bolé Peraza. Eso aún hoy lo recuerdo, y eso hace unos cuantos años.
Y a veces dirá uno, ¿qué pasó en ese momento? ¿Cómo se estuvo para poder socorrer a tantas personas, a pesar que muchos de ellos fallecieron enterrados, ya que muchos de los pequeños edificios de la zona sucumbieron y fueron tragados por la tierra? Observemos en este video este recuerdo de ese gran terremoto que fue en el año 1967. Arquitectura Venezuela presenta Terremoto de Caracas de 1967. El 29 de julio de 1967, mientras muchos ciudadanos aún celebraban el cuatricentenario de la capital venezolana, a las 8:05 de la noche, a unos 70 kilómetros al norte de las costas del estado Vargas, inició un temblor que tendría una duración aproximada de 35 segundos y marcaría un antes y después en la historia de Caracas. La intensidad del temblor destruyó los equipos sismológicos del Observatorio Cajigal de Caracas, lo que obligó a las autoridades a solicitar ayuda para poder precisar la intensidad del mismo, la cual fue determinada en unos 6.7 grados en la escala de Richter. En la capital y el litoral central colapsaron un total de 5 edificaciones, la mayoría de ellas ubicadas entre las urbanizaciones Altamira y Los Palos Grandes, aunque varios edificios en el centro de Caracas también sufrieron fuertes daños, como es el caso de la catedral, donde se estaba celebrando una misa y todos los vitrales del recinto explotaron cuando inició el temblor, así como la cruz de Caravaca, ubicada en lo alto del templo, que cayó en el asfalto dejando una marca en él. A pocos metros de la Plaza Francia de Altamira, el edificio Neverí de 11 pisos, y el cual había sido inaugurado un año antes, se desplomó en cuestión de segundos. Unos metros más al sur, en la misma urbanización, la mitad del edificio Palace Corbin colapsó, quedando en pie el ala oeste de la torre. En la primera avenida de Los Palos Grandes, el San José, con un total de 9 pisos y 26 apartamentos, también quedó reducido a escombros, mientras que en la cuarta avenida, el edificio Mijagual también quedaría totalmente destruido, matando a decenas de personas que se encontraban en una fiesta en el penthouse del edificio, fiesta a la cual estaba invitado el que décadas después se convertiría en presidente de Venezuela, Luis Herrera Campins, quien se salvó porque salió tarde y no pudo llegar puntual al evento. En el sector, otros edificios como el Blue Palace, Roxul, Royal Coral y el edificio Mene Grande sufrieron fuertes daños. Lo mismo ocurrió en el litoral varguense, donde los últimos 3 pisos del edificio Mansión Charaima en Caraballeda colapsaron, acabando con la vida de varias personas. Como dato curioso, cuando se procedió a demoler el edificio, tuvieron que hacerlo con una maquinaria especializada, luego de varios intentos fallidos de hacerlo con dinamita, método que no pudo derribar los pisos que quedaron en pie. Otros edificios vecinos del Mansión Charaima, como el Bahía del Mar y el Laguna Beach, sufrieron grandes daños en sus fachadas. Lo mismo le ocurrió al lujoso Hotel Makuto Sheraton, el cual tuvo que hacer varias modificaciones en su estructura. En total, el terremoto de 1967 causó la muerte de 236 personas, así como unos 2.000 heridos y daños en infraestructura que superaron los $10 millones. Posteriormente a la tragedia, los escombros de los edificios que colapsaron durante el temblor fueron llevados a la base aérea La Carlota, donde fueron estudiados para, posteriormente, aplicar nuevas normativas en materia estructural. ¿Qué pasó con los terrenos donde colapsaron los edificios? Pues, donde anteriormente estuvo el Palace Corbin, se construyó la Torre Altamira, un edificio de uso residencial. El terreno que anteriormente ocupó el Neverí quedó vacío por años. Con el pasar del tiempo construyeron un local que ha cambiado de uso con el paso de los años. Después de remover los restos del edificio San José en Los Palos Grandes, se construyó otro edificio residencial con el mismo nombre, al cual jamás se le aprobó la habitabilidad, quedando abandonado. Con el tiempo, fue invadido, estado que mantiene actualmente. El espacio que dejó el Mijagual, también en Los Palos Grandes, dio paso al edificio residencial Ampagra, mientras que el terreno del Mansión Charaima permanece aún abandonado y con restos visibles de las bases del viejo edificio. Entre los aspectos más curiosos de este evento que sacudió a la capital de Venezuela, destacan las predicciones de la vidente italiana Marina Marotti, quien vaticinó meses antes del acontecimiento que una cumpleañera capital de Sudamérica sería devastada por un fuerte terremoto.
Sus predicciones fueron publicadas por la revista Élite en el mes de enero de 1967, revista que incluso le dedicó la portada de esa edición a sus palabras. Esperamos que hayan disfrutado de este video. Si te gustó, dale like y comparte. Recuerda que también puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter. Justo debajo de este video dejamos para ti los links de cada plataforma. Locución, Adolfo Nitoli, @Adolfo Nitoli. Alan, Nancy, esto aún lo recuerdo con mucha tristeza. Fueron muchas las personas familiares que padecieron en ese momento, pero esto es recordar de lo que pasó en el país hace unos cuantos años. Señores, nos despedimos. Será hasta mañana. Carlos Ucate y el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos.